Las mujeres en la China lavan el arroz antes de cocinarlo. Ellas ponen el arroz en canastas de sauce y la sumergen en el agua una y otra vez. Cada vez que sacan la canasta del agua, toda el agua se escurre. No obstante, aunque la canasta no retiene el agua, tanto la canasta como el arroz se lavan. Luego, él aplicó este ejemplo a la lectura de la palabra y dijo: aunque tal vez no retengamos nada de lo que leemos, lo que hemos leído nos lava y nos purifica. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En Génesis 2 vemos que Dios creó a Adán del barro, pero formó o edificó a Eva de una de las costillas de Adán al hacer que cayera un sueño profundo sobre él. En Génesis 2:21 al 23 dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Cristo murió en la cruz, algo fluyó de su costado también. En Juan 19:34 dice: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahora escuchemos lo que dice Efesios 5 del 25 al 27. Dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Del costado de Adán salió una costilla, y del costado de Cristo fluyó sangre y agua. En ambos casos se produjo como resultado una esposa. Y es de esto, y mucho más, que estaremos compartiendo en el estudio Vida de hoy. El mensaje se titula: Cristo santifica a la iglesia purificándola. Y nuestro invitado una vez más es Guido Olivares. Bienvenido, Guido. Me alegra poder estar aquí. Creo sin duda alguna que esta es una de las porciones más maravillosas de las Escrituras. Es impresionante ver cómo el pasaje de Génesis 2 encaja de manera precisa con los pasajes de Efesios 5 y Juan 19. Esta es una gran revelación que todos necesitan conocer y aplicar. Guido, en el programa anterior vimos la conexión que existe entre Génesis 2 y Efesios 5. Y pienso que es necesario que hagamos un repaso de todo lo que vimos, puesto que en el mensaje de hoy continuaremos con el mismo tema. ¿Podría darnos usted un resumen para todos aquellos que no escucharon el mensaje anterior? Sí, claro. En Génesis 2 vemos un cuadro que nos muestra la creación de Adán. Adán, una vez creado, no tenía un complemento, puesto que no lo encontró en ninguno de los animales que Dios había creado. Lo que Adán deseaba era tener una esposa, y esto nos muestra en realidad un cuadro del anhelo que Cristo tiene también de obtener su esposa. Dios puso a dormir a Adán y de su costado sacó una costilla, de la cual edificó una mujer, y luego se la presentó a Adán. Puesto que Eva procedía de la costilla de Adán, ella tenía la vida y la naturaleza de Adán, y era su complemento perfecto, su ayuda idónea. Adán la recibió diciendo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. En los 4 evangelios vemos que Cristo vino como un hombre,
por medio de la encarnación a fin de hallar una novia para sí mismo. En varias oportunidades, Cristo se presentó como el novio. Eso lo vemos en Juan 3 o Mateo 9. Pero ¿cómo podía él obtener una novia que fuera su complemento? Así como algo que fue sacado del costado de Adán para edificar a Eva, algo debía fluir de Cristo para edificar la iglesia. En Juan 19, cuando Jesús estaba en la cruz, un soldado traspasó su costado y de allí emanó sangre y agua. Todos sabemos que la sangre tiene como fin lavar los pecados y el agua representa la impartición de la vida divina en los elegidos de Dios. En Efesios 5 vemos algo similar. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Esta preparación de la iglesia tiene como fin que ella sea la esposa de Cristo. El cuadro del Antiguo Testamento coincide exactamente con la realidad del Nuevo Testamento. Solo Dios pudo haber escrito la Biblia de modo que haya logrado tal exactitud entre ambas porciones de la palabra. Cuando vemos la estructura y fidelidad de la Biblia, nos quedamos asombrados. No podemos más que decir que la Biblia es perfecta. Al entender el cuadro de la tipología en Génesis 2 y al compararlo con la realidad revelada en Efesios 5, vemos que se nos presenta una visión universal que es majestuosa y celestial, la cual está por encima de toda capacidad humana de expresar una revelación divina tan profunda. Una vez que logramos ver la visión de que la iglesia se produce por medio de la impartición de la vida divina, es decir, mediante un elemento que provino del costado de Cristo y que se imparte en el hombre redimido, entonces nuestra perspectiva cambia radicalmente. Ya nunca más tendremos el concepto de que la iglesia es un edificio en una esquina, sino que más bien la iglesia es Cristo impartido en nosotros como vida para ser uno con nosotros. Amén. En el mensaje de hoy veremos el proceso santificador, esto es, la edificación de la novia a partir de la sustancia que procede del costado de Cristo. Entremos en el primer segmento con Witness Lee. Verses 25 through 27. Los versículos 25 al 27 These three verses are just one long sentence. forman una sola oración gramatical. And these three verses are Estos versículos están unidos por la palabra para. En estos versículos, Pablo dice que los maridos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Cristo hizo esto para santificar a la iglesia, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de que, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. El propósito que tenía Cristo en cuanto a amar a la iglesia y entregarse a sí mismo por ella fue santificarla por medio del lavamiento del agua en la palabra. La santificación se efectúa por la purificación. La purificación es por el lavamiento es por el agua y el agua está en la palabra. ¿Es esto todo? No, todavía hay más. Para Cristo santifica a la iglesia a fin de presentársela a sí mismo. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para redimirla e impartirle su vida. Según Juan 19:34, del costado herido del Señor salió sangre y agua. La función de la sangre es redimir, mientras que la del agua es impartir vida a fin de producir la iglesia. Una vez que la iglesia llega a existir, necesita ser santificada.
Pero, ¿cómo un hueso llega a ser una novia bonita? Es por medio de la transformación. Y tienen que ver que el proceso de santificación incluye la transformación y también incluye el crecimiento y la edificación. Mediante este proceso de santificación, el cual incluye estos aspectos, la iglesia llega a ser completa y perfecta. Llega a ser la realidad de lo que tipificaba Eva en Génesis 2. Solamente por medio de un proceso completo de santificación, la iglesia podrá llegar a ser completa y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual hará posible que Cristo se presente a sí mismo una iglesia perfecta. Guido, después de este segmento, valoro mucho esta pequeña palabra, para, que está en Efesios 5, donde dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua en la palabra. Muchas personas saben que Cristo derramó su sangre para que seamos perdonados, pero Efesios 5 nos revela más profundamente la razón por la cual murió en la cruz. Por lo tanto, ¿podría usted comentar acerca de esto? Sí, el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y presentársela a sí mismo como su esposa. La intención del Señor al morir en la cruz fue obtener a su novia, a quien Él ama profundamente y quien le satisface. Pero para poder obtener una novia se necesitaba de un proceso. En primer lugar, el Señor debía encarnarse y luego darse a sí mismo en crucifixión para que de su costado pudiera fluir sangre para redimirnos y agua para impartirnos la vida eterna. Luego, después de regenerarnos, sigue un proceso posterior que se llama la santificación, que incluye el crecimiento, la transformación y la edificación. Para poder tener una novia perfecta, una iglesia gloriosa, se necesita un proceso mediante el cual la vida divina fluye en nosotros durante toda nuestra vida cristiana, añadiendo gradualmente el elemento divino de Cristo. Por medio de este proceso, crecemos en la vida divina y somos transformados hasta ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, para llegar a ser la novia corporativa con los demás creyentes, para ser el complemento y la expresión de Cristo. Así que la santificación incluye mucho más que el concepto religioso tradicional de ser apartados para el uso de Dios, pues incluye también el lavamiento, el crecimiento, la transformación y la edificación. En el siguiente segmento veremos que además hay otros aspectos adicionales. En Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Todos estos aspectos son parte del proceso de preparación para edificar la novia de modo que ella alcance la madurez. Miremos entonces con más detalle otros aspectos adicionales. Adelante con Witness Lee. By what way the Lord is sanctifying us? ¿De qué manera nos está santificando el Señor? It says here by cleansing. Aquí dice que es por medio del lavamiento. Cleansing is needed with us. Nosotros necesitamos el lavamiento. Why? ¿Por qué? Because Debido a que somos caídos y nos contaminamos. Y tenemos una gran cantidad de suciedad que necesita ser purificada. Tenemos muchas cosas, tales como la carne, el yo, el viejo hombre y la vida natural, la lujuria, que deben ser eliminadas. Además, también tenemos muchas manchas y arrugas, de las cuales debemos ser purificados. Debido a que estamos en un mundo sucio, si recibimos la nutrición y el cuidado tierno sin ser purificados, nuestros problemas seguirán con nosotros. La alimentación y el cuidado tierno por parte del Señor
siempre nos purifican. En el proceso metabólico espiritual, producido por la purificación, los microbios de nuestro ser son aniquilados y las cosas negativas son eliminadas. Por medio de la nutrición y el cuidado tierno, junto con la purificación, llegamos a ser saludables y fuertes. En las reuniones experimentamos la purificación sin darnos cuenta. Cuanto más somos sustentados y cuidados con ternura, más somos purificados metabólicamente. Y es algo espontáneo, es algo inconsciente. Siempre y cuando vayamos a la palabra, seremos purificados. Quisiera ilustrar esto con un ejemplo. La mayoría de nosotros necesitamos ir al banco de vez en cuando. Allí contamos el dinero que vamos a depositar o retirar. El dinero es la cosa más sucia. Por lo tanto, cuando regresamos del banco, lo primero que hacemos es lavarnos las manos. Cada vez que tenemos contacto con el mundo, inevitablemente nos ensuciamos, porque el mundo es algo sucio. Por eso necesitamos limpiarnos continuamente. Necesitamos ir a la palabra una y otra vez para experimentar el lavamiento del agua. El agua está en la palabra. Guido, uno de los aspectos de la santificación es que seamos purificados por medio del lavamiento del agua en la palabra, conforme a Efesios 5:26. Diariamente nos contaminamos en nuestro contacto con el mundo. Por eso necesitamos lavarnos, ¿no es así? Efectivamente, el mundo es un lugar sucio y nosotros somos personas sucias, ya que nos contaminamos fácilmente en nuestra vida diaria. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios una y otra vez a lo largo del día, ya que en ella está el agua que nos purifica. Esta agua es simplemente la vida divina de Cristo que fluye como el Espíritu en la palabra. Cada vez que leemos la palabra, abrimos nuestro corazón y ejercitamos nuestro espíritu, podemos tener contacto con el Señor, quien es el Espíritu vivificante. La purificación por el lavamiento del agua de vida está en la palabra. Esto indica que la palabra contiene el agua de vida, lo cual es tipificado por el lavacro situado entre el altar y el tabernáculo. En el idioma griego, la palabra traducida lavamiento también significa lavacro. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban el lavacro para lavarse de toda contaminación terrenal. Hoy día, el lavamiento del agua nos lava de la contaminación que hay en el mundo. Por consiguiente, somos purificados por el lavacro del agua en la palabra. El lavacro de la palabra contiene agua, pero no el agua que apaga nuestra sed, sino el agua que nos lava. En este contexto, Pablo no estaba interesado en nuestra sed, sino en que fueran eliminadas de nosotros todas las cosas negativas. Por un lado, esta agua nos lava, pero por el otro, nos edifica para ser la novia corporativa, que es el complemento de Cristo. Esta porción que habló el hermano Lee nos muestra cuán crucial es que vayamos a la palabra diariamente para recibir el lavamiento. No hay duda que es absolutamente imposible no ser contaminados cada vez que tenemos contacto con el mundo. Aunque nosotros no hagamos cosas sucias, el contacto que tenemos con el mundo en el trabajo y en la escuela nos contamina. Muchas veces, cuando leo los periódicos, siento que he sido contaminado por las noticias e inmediatamente tengo que tener contacto con el Señor para ser renovados. Por eso, necesitamos ir continuamente a la palabra, para así ser lavados. Bueno, en el siguiente segmento, Witness Lee nos va a presentar la importancia de leer la Biblia. Escuchémoslo. So many years ago, Hace muchos años, I read a manuscript of Brother Nee's message leí un manuscrito de un mensaje del hermano Nee concerning reading the Bible. con respecto a leer la Biblia. While Brother Nee was speaking on reading Un día, mientras el hermano hablaba de la importancia de leer la Biblia, cierta hermana le hizo la siguiente pregunta. Le dijo,
Ay, hermano Ni, yo tengo muy mala memoria. Todo lo que leo se me olvida. No puedo retener nada de lo que leo. Entonces, ¿para qué leo la Biblia? Esto fue en la China. El hermano Ni se quedó pensativo un instante y contestó: las mujeres en la China lavan el arroz antes de cocinarlo. Ellas ponen el arroz en canastas de sauce y la sumergen en el agua una y otra vez. Cada vez que sacan la canasta del agua, toda el agua se escurre. No obstante, aunque la canasta no retiene el agua, tanto la canasta como el arroz se lavan. Luego, él aplicó este ejemplo a la lectura de la palabra y dijo: aunque tal vez no retengamos nada de lo que leemos, lo que hemos leído nos lava y nos purifica. Debemos sentirnos animados a ir continuamente a la palabra para ser lavados. Debemos sumergir nuestra canasta en el agua de la palabra una y otra vez. Es posible que todo el agua se salga de ella. Sin embargo, seremos purificados. Seremos lavados. Así que vengan a la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche. Vengan a la palabra una y otra vez. Léanla. ¡Wow! Pongan su canasta en el agua y sean lavados. Hay agua en la palabra. Guido, recuerdo que cuando escuché esta historia hace muchos años atrás, me impresionó tanto, al punto que se la he contado a mi familia y a otros varias veces. Este ejemplo del arroz es un cuadro maravilloso de cómo el agua en la palabra nos lava, ¿verdad? Ciertamente es una historia maravillosa y me anima mucho. No importa si tenemos buena o mala memoria. Tampoco importa si retenemos o no lo que leemos. Lo importante es que todos debemos leer la palabra diariamente y debemos sumergir nuestra canasta en el agua. Esto significa que sumergimos todo nuestro ser y nuestra mente en el agua de la palabra para ser limpiados. Este lavamiento hará que finalmente seamos parte de la iglesia gloriosa, la cual es la novia de Cristo. A mí me ha sucedido muchas veces que leo la palabra y cuando termino no puedo recordar nada de lo que leí. No estoy diciendo que debemos leer la palabra descuidadamente, ni tampoco los animo a que la lean sin prestar atención. Lo que quiero decir es que el simple hecho de sumergirnos en la palabra tiene de por sí el valor de efectuar un lavamiento en nosotros que arrastra todos los elementos contaminantes. Por supuesto, después de cierto tiempo, logramos retener la palabra que leemos sin siquiera darnos cuenta. Llega el día en que espontáneamente recordamos los versículos como consecuencia de ir a la palabra continuamente. Así que cuanto más vayamos a la palabra, más experimentaremos una transformación interior. Quisiera que todos consideremos cuán privilegiados somos de escuchar una palabra como esta. Guido, le agradezco mucho sus comentarios y participación en el Estudio Vida de hoy. Es un privilegio disfrutar de este ministerio, pero más aún poder transmitirlo para que muchos otros sean bendecidos, al igual que nosotros. Ha sido un gozo estar aquí este día. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy
participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.